Buenos días, esta es nuestra exposición acerca de los principios para la enseñanza de una lengua. Está presentado por Julio Liliano Urrea Méndez y quien les habla, Mónica Lizeth Castro. Primero, atención a la diversidad. La didáctica de cualquier lengua debe atender a la complejidad de un fenómeno en el que convergen la diversidad personal y la cultura de los estudiantes, así como su variedad de intereses y de necesidades. También debe prestar atención a la diversidad personal y profesional de los docentes y a los condicionamientos curriculares e institucionales de la docencia. Interacción verbal. Las clases deben favorecer la integración verbal entre profesores y alumnos y entre alumnos mismos. Tales interacciones tienen la doble función de construir el proceso didáctico y de servir de ensayo a las actividades lingüísticas que se llevarán a cabo fuera del aula. Tercero, actividades coherentes e integradoras. La intención en la clase debe permitir integrar todas las actividades en una actuación coherente con el proceso docente y con el aprendizaje y favorecer que el sentido de estas actividades sea compartido a rasgos generales por el profesorado y los estudiantes. Práctica y error. Correr el riesgo de equivocarse es necesario para que los estudiantes puedan experimentar con la lengua que aprenden. Por tanto, conviene fomentar que quieran ir más allá de lo que les permite su nivel de capacidad lingüística, sin miedo a ser sancionados o censurados por cometer errores. Uso de la lengua materna. La lengua materna de los estudiantes puede ser usada y considerada en clase como un elemento positivo sobre el cual se constituye la competencia comunicativa de una lengua determinada. Contenidos lingüísticos. Los contenidos lingüísticos de la enseñanza comunicativa de una lengua deben abarcar la interacción oral entre los hablantes, la expresión y la comprensión oral de discursos más extensos que un breve intercambio, la capacidad para expresarse por escrito, la comprensión lectoral de textos de todo tipo. Programa de aprendizaje. El programa debe ser lo suficientemente amplio como para facilitar que los aprendices se familiaricen con los aspectos culturales imprescindibles para entender la lengua que aprenden. Es decir, debe partir de los conocimientos que comparten los hablantes y que, como referente implícito, den sentido a muchas expresiones utilizadas habitualmente. Elementos de integración de la cultura materna. El programa de aprendizaje debe incluir los elementos lingüísticos necesarios para que el estudiante de una lengua pueda explicar componentes de su cultura como modismos, refranes, retahílas, pueda comprenderlos a partir de allí y mejorar su competencia lingüística. Competencia gramatical. La atención de la lengua debe ser el objetivo de algunas de las tareas en el aula. Esta práctica profesionalmente bien establecida no ha sido descalificada por ninguna investigación científica. Conviene, sin embargo, valorar la información de que se dispone sobre mecanismos, factores y estudios de la adquisición de la competencia gramatical. Utilización del texto. La atención a la dimensión social del significado de la lengua requiere que los fragmentos aportados al aula no se presenten aislados, sino conectados en un texto y como parte de una actuación. Proyectos y tareas. Para atender a la dimensión comunicativa del lenguaje no se puede organizar el programa de una lengua basándose en la nueva secuencia de ítems lingüísticos o programáticos. El plan de estudios debe articularse alrededor de actuaciones más o menos extensas como proyectos y tareas que en ocasiones pueden tener como objetivo centrar la atención sobre la lengua estudiada. Utilización de discursos generadores de una lengua. Es necesario que los docentes de una lengua valoren el discurso que se genera en el aula entre los estudiantes, no solo como input significativo, sino también como una actuación coherente que tiene por objetivo construir la docencia que se está llevando a cabo. La observación y la medición. El docente debe actuar determinando las actividades del aula, señalando la dirección a seguir para su desarrollo, explicando lo que resulta imprescindible para llevarlos a cabo, apoyando los esfuerzos realizados por los alumnos para comunicarse oralmente o por escrito en la lengua que aprenden, aceptando sus sugerencias y favoreciendo el desarrollo de las iniciativas de los estudiantes. Atención a la personalidad de los alumnos. A pesar de no ser psicólogos, se ha tenido en el programa de licenciatura en educación básica en cualquier énfasis una orientación psicóloga con la relación en la formación de la personalidad de un ser humano. Por ende, es importante tener en cuenta desde ya el aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desarrollo de la autonomía. Un objetivo central de la docencia de una lengua es que se debe desarrollar la autonomía en el aprendizaje. Este desarrollo compete tanto al profesorado como a las instituciones docentes. Por parte del profesorado, las actividades de clase y tareas de lectura y escritura. Evaluación continuada. La evaluación debe formar parte del proceso de aprendizaje y será